registro de todo eso aquí en Estados Unidos, porque yo fui a la conferencia y existe el registro. Más adelante, si tú me das los datos suyos, yo lo puedo decir dónde está. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero que hay otra gente que fueron presionadas a que tenían que entregar obligatoriamente la tierra en contra de su voluntad. Es decir, que la ley esa era una ley demasiado fuerte y como tenía una serie de, diríamos, de facultades constitucionales para poder hacer lo que estimase conveniente, pues entonces te presionaba a ti, te quitaba también la finca en contra de tu voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es un problema gravísimo, el problema de lo que es el sector agropecuario en Cuba. Ahora, cuando venga el nuevo gobierno de transición democrático en Cuba, vamos a ver con los nuevos abogados que hay, vamos a ver cómo van a contemplar este problema. Carlos, Emma, ¿y usted qué no sé su nombre? Michael, el abogado Michael Amesa. Yo recuerdo aquí hace años salió publicado en el periódico una persona X, que no voy a nombrar, que se ofrecía a que las personas fueran a registrar sus propiedades en Cuba. Tenía la oficina en Virgen Boulevard y yo fui. Bien, más que un registro, lo que me pareció fue una casa de subasta. Porque el señor, las personas allí lo que estaban esforzadas, precisamente había personas mayores, a vender sus títulos originales. Era lo que estaba haciendo en realidad la persona. O sea, el registro era como una forma, un cebo para atraer a las personas, porque yo hablé sobre el caso X y yo dije, no, para el caso X no se viene a investigar, no se viene a otra cosa. La persona me contesta, no, lo podemos poner en internet, a lo cual yo respondo, no. Por lo tanto, yo salí de allí y yo digo, bueno, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Todo lo que está sucediendo, que se presta para delinquir. Hasta recuerdo que la persona me dijo que sí, que efectivamente, porque se ha aplicado una fórmula, no sé si ustedes la han escuchado, que la propiedad por resarcición, por tiempo, se ha multiplicado su valor. Bien, entonces, este señor me explicó que teóricamente sí, pero que en la práctica no es así. Bien. O sea que ni se ha duplicado, ni se ha duplicado, ni nada de esto su valor. Porque hay personas que han vendido en Cuba y títulos, o sea, mejor dicho aquí, y todo eso ha provocado una caída total de los precios. Te recuerdo que yo le dije a él, bueno, al igual que lo nuestro ha devaluado, lo de usted también, porque él hablaba de una forma como si aplicara a todo el mundo excepto a él. Otra cosita que anoté aquí, todas estas estructuras, las antiguas y las nuevas, bien, eso requiere una maquinaria burocrática increíble, número uno. Número dos, no puede ser a mano, o sea, hoy en día la capacidad para hacer todo eso a mano es imposible. ¿Dónde están los recursos para llevar eso a que sea una realidad? Los recursos materiales, humanos, mejor dicho, es como si fuera todo un esquema teórico y que se presta a delinquir. Bueno, eso es todo. Es que en Cuba no sabemos nunca lo que va a pasar mañana. Sí. Desde que tenemos un estado totalitario controlado por una persona omnipotente, hoy puede ser legal comprar y vender casas y mañana no. Entonces esa pregunta de verdad es un poco difícil de responder en ese sentido, porque mañana alguien se levanta y dice no se puede comprar y vender más. Pero hoy con lo que tenemos y con lo que explicaba la profesora María Elena Cobas, de que ellos no van a dar una nota explicatoria y no van a dar ningún récord, ¿no? ¿Cómo decimos? Ningún expediente anterior del año 65, ellos no están reconociendo ninguna propiedad que existió antes de esa fecha, ni ninguna persona que quiera venir a reclamar esa propiedad hoy a Cuba,
aunque tenga todos sus documentos o aunque está inscrito en algún registro que se haya creado fuera del país, ellos no están reconociendo nada de eso, y eso sí lo dice la ley, claro. ¿Por qué? Porque volvemos, no hay un Estado de Derecho y ellos controlan lo que quieren y lo que quieren hacer en el país. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho, en gran parte de lo que has dicho, y es cierto que la ley dice lo que dice María Elena, que uno, que el registro, no va a darte información anterior al año 65. Pero una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que dice. El registro que teníamos en Cuba hasta el año 59 era, a mi juicio, por todo lo que he visto, que viajaba en toda América Latina después del 59, no estaba tan público todavía. Era mejor. Reflotar ese registro puede ser fundamental para el futuro de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. No tengo ninguna duda de eso. Cuando dicen eso en la ley, que no me van a dar información anterior al 65, me consta que sí la dan. Hay una cantidad de gente que tiene la expectativa que tiene el señor de que voy a llegar a Cuba eventualmente y voy a ver. Acabas de decir, uno no sabe en Cuba lo que va a pasar mal. Esa es la razón fundamental, que es imposible asesorar a nadie, otros abogados, sobre qué es lo que va a pasar, qué van a reclamar, cómo van a poder. Pero la información está. Yo he visto gente a la que le han dado, lo llaman incluso notas informativas, pero todo lo que le dan es un documento que dice, sí, eso que usted tenía, o su tía tenía, o su padre tenía, se inscribió en el año 56, en el año 57, y le dan esa relación de la inscripción. Pero en España, una nota así informativa lo que hace es, además de eso, como el registro se lleva por finca, y no aquí, que todos los índices son personales, esa finca, que fue de su tía en el año 57, ha pasado de tal lado, de tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, y hoy, que es lo que vale, la información que vale es esa, hoy es parte de, qué sé yo, un edificio del Estado. Eso no lo dan. Pero sí te dicen, ay, yo quiero ver el título de propiedad que tenía mi papá. Te lo vende. Yo, para darle la palabra al abogado, yo creo que es un registro de corte administrativo, y lo que ha dicho Gemma, pues seguridad jurídica, arce, ninguna. Es decir, yo he visto todos los años que he vivido que de pronto se podía hacer una cosa, luego ya no se podía hacer, luego se volvía a poder hacer. Es decir, seguridad y el registro de la propiedad. Yo, por ejemplo, que vivo ya hace mucho tiempo en un lugar donde el registro de la propiedad es clave para la seguridad jurídica inmobiliaria. Entonces, este registro de la propiedad es administrativo para tener un control de lo que ha entrado, de lo que se ha hecho, y poder que la gente pueda comprar y vender sobre la base de esa inscripción. Pero sobre lo que va a pasar, si se va a poder reclamar, ahora mismo no sabemos, porque ahora mismo el poder que existe es el que está. Y con este poder que está, imposible, además lo ponen muy claramente. Que además es un poder socialista, sin posibilidades de una transición como yo lo veo ahora mismo, políticamente. Entonces, si no cambia la política, todo esto, como decía Carlos, muy bonito, yo he hecho un esquema, pero yo lo dije al principio, si no cambia el fondo, esta estructura puede estar ahí muy bien, pero el fondo es otro, y la política que se tiene, y yo no creo. Ahora, eso sí, llegado un momento que haya un cambio, entonces veremos si se han prescrito los plazos, dónde está el registro, que es como dónde está el piloto, nadie sabe dónde está el registro de las propiedades, dónde está ubicado, y sobre todo a quién le interese, porque a lo mejor habrá gente que le interese reclamar su propiedad y gente que le interese el dinero, gente que diga, mira, yo he hecho la vida en otro lugar. Pero ahora mismo hablar de eso, y que yo creo que va a pasar, pues yo qué sé, cuando cambie, entonces habrá que sentarse los juristas, la gente que ha trabajado de todas partes, y crear un consenso. Vamos a hablar al señor, porque... Cuando Michael Amézaga, porque yo me dedico a los casos de familia y criminal aquí en la Florida y Nueva York, y cuando fuimos a Cuba hace 10 años con el abogado Payí, más de 10 años, me sorprendí que verdaderamente hay un sistema de jueces y hay un sistema de justicia allá en Cuba, y tuve la oportunidad de volver a Cuba y observar un juicio criminal para observar las diferencias entre el sistema de justicia de allá y el sistema de justicia de acá.
para tratar de relacionar el trabajo que yo hago y de que tengo algún conocimiento, el sistema de propiedad de familia, lo que pasa cuando hay un divorcio. Aquí se va a la corte y se hace argumentos específicamente direccionados a la propiedad y quién debe tener derecho, cómo se valora, etc. Y de lo que yo sé de allá del sistema de familia, quizá la próxima vez vamos a estudiar eso un poco. ¿Cómo usted puede comentar cómo es el sistema de justicia y legal allá? ¿Qué es lo que se hace cuando hay un divorcio? ¿Cómo se queda la propiedad? ¿Cómo se valoriza? ¿Qué pasa con los niños? Si hay un sistema bien egalitariano entre el hombre y la mujer, ¿cómo son las obligaciones? Sí, el código, como no lo haré brevemente. El Código de Familia es un código que establece, bueno, deberes y derechos para los cónyuges. Es un código que establece igualdad entre el hombre y la mujer, porque realmente es un código que del año 75 ahora pues han habido muchas cosas. ¿Y qué sucede? Bueno, en Cuba, si no ha cambiado, uno se puede divorciar de varias maneras. Uno se puede divorciar contenciosamente, por justa causa, te puede divorciar notarialmente. Porque una de las cosas que tiene el derecho cubano, que a mí siempre me ha gustado, es el divorcio notarial. Uno va ante notario y si hay acuerdo entre los cónyuges respecto, incluso con hijos, porque se está manejando la posibilidad del divorcio notarial en Europa y está todo, que si hay hijos pequeños no va a poder el notario decidir. Por lo que sucede en Cuba, que las personas si están de acuerdo, pues, pero claro, como en Cuba la gente no tiene casa, ni se podía comprar, ni se podía donar, pues esto era uno de los grandes problemas que tenía el derecho de familia cubano, que usted se divorciaba de su esposa, que ya no quería, que no la soportaba, y tenía que seguirla soportando, porque la casa se la adjudicaban a los dos, porque a dónde iba a ir el señor. Entonces, claro, no había más crímenes pasionales, porque el cubano en eso bastante tranquilo, pero como no podías irte para otro lugar, te tenías que quedar en la misma casa con la esposa, que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Es decir, ese modelo del sistema respecto de los hijos no se trabajaba, y además hace poco oí a un profesor cubano que fue a España y lo oí, se sigue manteniendo como fundamento la custodia para la madre, la custodia sobre el menor, que no es el sentido que tiene ahora otro tipo de derecho, que la custodia es para el padre y la madre, custodia compartida, y bueno, las personas, si no había acuerdo, pues se divorciaban. Si tenías para dónde irte, la madre se quedaba con la casa, o sea, que se quedaba con el niño, que eso es un sistema que también sigue la mayor parte de los derechos, que es la vivienda familiar, pues usted se quedaba con el niño y con la casa. Entonces, si el hombre no tenía para dónde irse, pues a lo mejor se le podía adjudicar a los dos en copropiedad. Ya depende de la pareja y dependía del estilo. Pero la propiedad con este tema de familia y con la poca posibilidad, ahora que se puede donar y comprar, mucha gente lo que hacía era permuta con donación. O sea, me divorciaba de esta mujer o me divorciaba de este señor y dividíamos las propiedades para podernos independizar. Entonces eso es más o menos, de todas formas que hay abogados. Emma, ¿tú que algún divorcio habrás llevado? Sí, bueno, yo lo llevaba notarial. Era importante el régimen de comunicación también con los padres, pero mayormente la custodia estaba sobre la madre. Con la madre. Y los padres podían visitarlo los fines de semana y sí había como y pensión, algo bien establecido con la pensión y cómo reclamar a la corte si la pensión no llegaba a tiempo y cómo debía ser, para modificación de los regímenes de comunicación entre los padres y los hijos. Todo eso que vemos aquí en el derecho de familia se aplica de una manera similar. Que se puedan modificar las medidas posteriormente si el padre tiene alguna situación que agrava su situación personal, porque puede ser que usted esté trabajando y de pronto esté en el paro. Entonces la manutención que pagaba a lo mejor no es la que puede pagar. Es decir, se aplica el derecho de familia, además mucha protección al interés del menor. El interés del menor ahora tiene ha tenido mucha importancia en Cuba y lo sigue teniendo, la protección al interés del menor. En esos temas de igualdad del hombre y la mujer yo solo he visto en Europa, porque yo en Cuba la verdad que nunca noté discriminación por ser mujer. Esas cosas que yo veo ahora actualmente son en Cuba. Afortunadamente uno podía ser mujer y obtener un cargo. Yo fui directora de un departamento muchos años y era mujer, o sea, no me he cambiado todavía
sigo siendo mujer. ¿Qué quiere decir? Que eso yo no lo veo, eso yo lo veo más en Europa, pero en Cuba el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, yo creo que es un tema que está bastante, aunque no debo de reconocer que la sociedad cubana es muy machista, pero eso es otro tema. Eso de verdad, eso es muy machista, eso no nos equivoquemos. Ay, sí, yo creo que, bueno, que nos hemos... Quiero agradecer a la profesora Cova su excelente presentación. Quizás después ustedes pueden seguir. Antes de terminar, quería mencionar dos cosas. La profesora Cova mencionó que va a estar el sábado en una conferencia que abre mañana en el Hilton de aquí de Miami, de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana. Están todos invitados, así que a partir de mañana hasta el sábado. Y la otra cosa es que afuera, ahí tenemos algunos anuncios de otras actividades que tenemos próximamente para que las recojan si les interesan esos temas. Y de nuevo, muchas gracias a la profesora y a todos ustedes por estar aquí.